Joas, rey de Judá. Joas tenía 7 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén. Su reinado duró 40 años. Su madre era Berseba y se llamaba Sibia. Mientras vivió el sacerdote Joiada, Joas obedeció a Dios en todo. Se casó con 2 mujeres que Joaya eligió para él, y tuvo muchos hijos e hijas. Un día Joas decidió reparar el templo de Dios. Reunió a los sacerdotes y a los ayudantes y a esto les dijo: es urgente que vayan por todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas que el pueblo debe dar cada año, para así reparar el templo. Háganlo de inmediato. Sin embargo, los ayudantes de los sacerdotes no dieron importancia a la orden del rey. Entonces Joas mandó a llamar a Joiada, jefe de los sacerdotes, y les reclamó: ¿por qué no has enviado a tus ayudantes a recorrer Judá y Jerusalén para que recolecten la contribución de Moisés y a los israelitas acordaron dar para el templo? Le preguntó, ¿no? Recuerda que los hijos de la malvada Taría robaron muchas cosas del templo de Dios y hasta se llevaron nuestros utensilios para adorar a sus dioses falsos. Entonces el rey mandó a hacer un cofre para que pusieran en la entrada del templo de Dios, pero le anunció a toda la gente de Judá y de Jerusalén que debían de traerle a Dios la contribución que Moisés había ordenado cuando estaba en el desierto. Al oír esto, los jefes del país y el pueblo en general se alegraron y llevaron las ofrendas hasta el cofre hasta llenarlos. Cada día los ayudantes y sacerdotes llenaban el cofre, y a los asistentes del rey, cuando a esto veían que había mucho dinero, le avisaban al sacerdote del rey y al asistente del jefe de los sacerdotes para que lo vaciaran. Luego volvían a colocar el cofre en la entrada del templo, y de esa manera lograron juntar una gran cantidad de dinero. El rey y Joiada, el sumo sacerdote, le daban dinero a los encargados de la reparación del templo. Esto pagaban a los albañiles, carpinteros y a los que trabajaban con el hierro y el bronce para reparar el templo. De esta manera todos trabajaban en la obra y avanzó hasta que repararon por completo el templo. Cuando terminaron, le regresaron al rey y a Joiada el dinero que sobraba, como hicieron los utensilios de oro, plata para usarlo en el culto del templo. Mientras Joiada vivió, se presentaron en el templo sacrificios en honor a Dios. Pero Joiada envejeció, dice, y al llegar a 130 años de edad murió. Como le había servido bien al pueblo de Israel y a Dios y a su templo, lo sepultaron en la ciudad de David, en el cementerio de los reyes. Después de la muerte de Joiada, los jefes de Judá, los príncipes de Judá, fueron a rendirle homenaje al rey, y ellos empezaron a darle malos consejos. Y muy pronto el rey y ellos se olvidaron del templo de Dios y volvieron a adorar las imágenes de Astarte y los dioses falsos. A esto Dios se enojó mucho contra Judá y Jerusalén, y sin embargo Dios le dio una oportunidad y le envió profetas, y ellos le advirtieron del mal que estaban haciendo para que volvieran a obedecer a Dios. Pero nadie hizo caso. Entonces el Espíritu de Dios le envió un mensaje a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Él fue que subió a una tarima y le dijo al pueblo: así dice Dios, ustedes se han buscado su propia ruina por haber desobedecido mi ley, por haberme abandonado. Ahora yo lo abandono a ustedes. Y el rey Joas se olvidó del amor de Joiada, que siempre le tuvo. Y cuando el pueblo quiso deshacerse de Zacarías, él mismo le dio la orden para que mataran en el patio del templo de Dios. Y cuando Zacarías estaba a punto de morir, le dijo: que Dios se encargue por hacerme esto. Y así sucedió.
Un año después el castigo a Joas, Dios castigó a Joas por permitiendo que una parte del ejército sirio derrotara a su gran ejército. Los sirios invadieron Judá y Jerusalén y mataron a todos los jefes del país después de robar las pertenencias del pueblo y enviaron al rey a Siria. Hasta ahí nomás, ¿no? Es una palabra, ¿no?, que nos lleva a reflexionar, ¿no?, de la vida de Joas. Joas, que era rey de Judá, ¿no? Así que, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, háblanos a cada uno de nosotros, Señor, que podamos reflexionar en tu palabra. A mí primeramente, Señor amado, y no permita, Señor, que nos pase, Señor, que como Joas, ¿no?, que aprendamos a reflexionar en ti y que tu palabra crezca, Señor, en nosotros como una semilla, Señor amado. En tu nombre, Señor, escuchamos tu palabra, Padre. Amén, Señor, y amén, ¿no? Vemos, ¿no?, la palabra de la vida de Joas, ¿no? Que Joas no era hijo de Ocosías, ¿no? Que venía de la descendencia de Joram y Atalía, ¿no? Que eran los reyes, ¿no?, los reyes de Judá. Recordemos, ¿no?, que después de la muerte de Salomón, el reino de Israel no se dividió. Por la desobediencia y apartarse de Dios se dividió, ¿no? Y se hizo, ¿no?, los reinos, tribu de Israel, reino de Israel y reino de Judá, ¿no? Y de Judá no viene el Mesías, ¿no? Viene la descendencia de Cristo, no vienen los antepasados de Cristo, del Salvador, ¿no? Y llegó un tiempo, ¿no?, que los antepasados de Joas desobedecieron a Dios. Su abuelo no toma como esposa, ¿no?, desobedeciendo a Atalía, que era la hija del rey Acab y de Jezabel, que era, ¿no?, uno de los peores reyes que tuvo, ¿no?, el reino de Judá, ¿no?, desobedeciendo a Dios y adorando, ¿no?, las imágenes, adorando a todo lo satánico, ¿no? Y vemos que Atalía, ¿no?, cuando muere Ocosías, ¿no?, Atalía ocupa el trono, se mete, usurpa el trono, coronándose como reina, ¿no? Vemos como Satanás, ¿no?, gobierna, como cuando Satanás se encarga de gobernar una familia, ¿no? No importa el pasado cristiano que tenga, Satanás se va a encargar de destruir, ¿no?, que no quede ninguno de tus hijos que alabe a Dios. Eso es lo que buscaba Satanás, ¿no?, en el reino, ¿no?, de Judá, para que no nazca la promesa que Dios hizo, para que no nazca el Salvador mucho más años adelante, ¿no? Pero a pesar de que el país, ¿no?, de Judá fue gobernado, ¿no?, por una tirana, ¿no?, fue gobernado por las fuerzas satánicas, había un hombre de Dios, ¿no?, un hombre y una mujer que respetaban a Dios, que a pesar de que ellos hacían su servicio a escondidas, ¿no?, tratando de hacer las cosas para Dios, tenían el corazón dispuesto al Señor, ¿no? Y era el sumo sacerdote Joiada, un nombre raro, ¿no?, Joiada, ¿no?, que cuando Atalía decide matar a todos los hijos del rey para usurpar ella el trono, Joiada agarra al chiquito, lo agarra a Joas de bebé y lo esconde, ¿no?, con su esposa, ¿no? El nombre de su esposa era, a ver, lo tengo acá, Josaba, ¿no? Agarran al pequeño Joas y lo esconden, ¿no?, hasta que el pequeño Joas sea de la edad como Axel, de la edad, ¿no?, que pueda ser coronado rey. Y ellos no lo esconden en el templo de Dios, lo esconden a Joas en el templo de Dios, ¿no? Y ahí lo protegen hasta que Joas crece, ¿no? Esa pareja santa, ¿no?, de Dios, que obedecían todo lo que Dios, la ley que Dios había dado, ¿no?, para poder ser una nación exitosa, ¿no? Y esa pareja esconde a Joas, ¿no? Dice, Joas tenía 7 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reino duró 40 años. Su madre era Berseba y se llamaba Sibia. Mientras vivió el sacerdote Joiada, Joas obedeció a Dios en todo. Vemos, ¿no?, acá de la vida de Joas, ¿no? Joas, que estaba bajo la protección de ese siervo de Dios, de esa familia de Dios que era el sacerdote Joiada, ¿no?,
que él tuvo la valentía de enfrentar a Talía, la valentía de enfrentar al diablo, ¿no? Para poder salvar, ¿no? En el nombre de Jesús, para poder salvar a Joas, para que sea coronado rey de Israel, ¿no? De Judá, del reino de Judá. Joiada, ¿no? Lo cría y le enseña, ¿no? Las cosas de Dios. Y instruye a Joas, ¿no? Desde chiquito para que sea un buen rey, para que pueda gobernar, ¿no? Es como cuando tenemos, ¿no? Vamos a una iglesia y tenemos un pastor, ¿no? Que lucha por cada uno de nosotros, ¿no? Es como el sumo sacerdote Joiada, que se desvela por nosotros, que ora por nosotros, para que podamos encaminarnos, ¿no? Amén. Pero acá vemos la vida de Joas, ¿no? La falta, ¿no? de convicción que tenía, ¿no? Para ejercer el reino, ¿no? Para ejercer la responsabilidad que Dios le daba. Pero dice, mientras vivió el sumo sacerdote Joiada, dice que Joas hizo lo bueno, dice. Se casó dos veces Joas con las mujeres que Joiada eligió para él. Y tuvo muchos hijos e hijas, ¿no? Era bendecido, ¿no? Y un día Joas decidió reparar el templo. Vemos la importancia, ¿no? de Joas, que empezó con toda la fuerza su gobierno. Como cuando nosotros empezamos con toda la fuerza en el camino de Dios. Cuando empezamos con toda la fuerza, ¿no? Ese sueño que tenemos. Cuando empezamos a servir al Señor con toda la fuerza. Joas empezó haciendo grandes cosas para Dios. En reparar el templo de Dios que había sido destruido por Satanás. Cuando nosotros empezamos, ¿no? A reparar la relación que Dios alguna vez tuvo en nuestra familia, ¿no? Que Satanás destruyó con nuestros antepasados, con nuestros abuelos, y que quiere destruir con nuestros hijos, ¿no? Ese hombre de Dios, ese sacerdote Joiada que oraba, que crió a Joas, ¿no? Lo rescató, lo escondió, lo alimentó, ¿no? Lo guió en el camino del Señor. Como nosotros que tenemos el honor, tuvimos la bendición de haber nacido en una casa de Dios. Nosotros somos reyes, somos príncipes del rey, porque tenemos toda disposición, porque Dios nos puso en su casa. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Yo escucho el testimonio de mucha gente, ¿no? Que viene al camino de Dios con testimonios, ¿no? Que son golpeados por la vida, que son golpeados por Satanás, que le quita todo, que lo deja en la ruina, ¿no? Pero nosotros a nosotros, Dios nos puso, ¿no? Privilegiado en su templo, y tenemos una persona, tenemos una sierva, tenemos que siempre está velando por nosotros, que siempre está orando, ¿no? Esa era la vida de Joas, ¿no? Que empezó su ministerio, empezó sus sueños, empezó con toda la fuerza, dice. Decidió reparar el templo de Dios. Y reunió a los sacerdotes y a los ayudantes. Y a esto les dijo, es urgente que vayan a todas las ciudades de Judá y recojan las ofrendas que el pueblo debe dar cada año, para así reparar el templo. Háganlo de inmediato. Sin embargo, los ayudantes de los sacerdotes no dieron importancia a la orden del rey. Entonces Joas mandó llamar a Joiada, jefe de los sacerdotes, y le reclamó, porque no se ha enviado a los ayudantes a reconocer Jerusalén, a recorrer Jerusalén y Judá para que recolecten la contribución que Moisés y a los israelitas acordaron en dar al templo, le pregunta, ¿no? Recuerda que los hijos de la malvada Talía se robaron muchas cosas del templo de Dios y hasta llevaron nuestros utensilios para adorar a sus dioses falsos. Vemos acá, ¿no? La primera falta de Joas, ¿no? Si vemos en el libro, ¿no? de Segunda de Reyes 12, dice que Joas, ¿no? Cuando dio esa orden, tardó años, ¿no? Para que los sacerdotes hagan caso, su orden, ¿no? De reparar el templo de Dios. Vemos la primera falta de Joas, que era el descuido, ¿no? Cómo se descuidó en las cosas, ¿no? En su ministerio, en su gobierno, ¿no? Que Joas tiene que reclamarle, tiene que preguntarle a Joiada, al sumo sacerdote, ¿no? A veces cuando nos pasa a nosotros, nos descuidamos a veces nos descuidamos en lo que hacemos para Dios, tenemos un descuido, ¿no? O cuando dejamos entrar a Satanás en nuestra familia, porque Dios nos habla a gobernar, ¿no? Tanto en nuestro ministerio como en nuestras familias, como en nuestras vidas. Dios quiere que seamos reyes, ¿no? Él nos trajo esta vida, ¿no? Para que, a pesar de las pruebas, vivamos como sus príncipes, que demos testimonios de lo que Él hace y hará por nosotros.
no quiere que Satanás no destruya todo lo que nosotros alguna vez hicimos para Dios, lo que nosotros alguna vez soñamos. Eso es lo que representa la vida de Joas, ¿no? El rey de Judá. Dice en Segunda de Reyes, ¿no? Que tardó como 23 años, ¿no? En darse cuenta de la falta de los sacerdotes, ¿no? De los sacerdotes que tenía, ¿no? A su cargo. Vemos como la irresponsabilidad de Joas, ¿no? De no controlar. Tardó 23 años, ¿no? Dice en el libro de Segunda de Reyes. 23 años tardó Joas. Y vemos la falta de temor a Dios que tenían. La falta de temor a Dios que tenían en ese lugar, ¿no? Cuando los cristianos a veces no tenemos temor de Dios, es cuando ese pueblo no crece. Cuando el templo de Dios no es reparado. Vemos que Joas le reclama, ¿no? Al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote le dice, ¿no? De todo lo que Satanás había hecho con sus antepasados, con sus padres, con sus hermanos. Que había destruido, había matado a todos sus hermanos. Cuando Satanás destruye nuestras familias. Cuando Satanás quiere destruir todo lo que hacemos para Dios. Sin importar nuestras buenas intenciones. Porque estoy seguro que todos tenemos buenas intenciones de hacer cosas para Dios. Todos tenemos acá buenas intenciones de hacer, no sé, reuniones de jóvenes, de hacer campañas, de hacer prédicas, de hacer evangelización, de hacer escuelita, de hacer, no sé, todo lo que ustedes sueñen, de sueños de familia, de formar una familia, un trabajo, una empresa. Todos tenemos buenas intenciones y Dios sabe todo lo que los sueños que tenemos en nuestros corazones. Y Él nos puso esos sueños, pero nos puso esos sueños para que salgamos triunfantes, salgamos victoriosos. Pero no nos detuvimos como Joas, que tardó 23 años en darse cuenta, ¿no? 23 años en darse cuenta en la falta que tenía, ¿no? Que no controlaba a ese pueblo. Vemos que Joas le reclama al sumo sacerdote, ¿no? A Joiada, ¿no? Al oír esto, dice, todos los jefes del país, a ver, ¿dónde nos quedamos? Entonces el rey mandó hacer un cofre para que pusieran en la entrada del templo de Dios. Luego le anunció a toda la gente de Judá y de Jerusalén que debían traerle la contribución a Dios, que Moisés había ordenado cuando estaba en el desierto. Al oír esto, todos los jefes del país y el pueblo general se alegraron y llevaron sus ofrendas al cofre hasta llenarlos. Cada día los ayudantes de los sacerdotes llevaban el cofre a los asistentes del rey. Cuando esto veían que había mucho dinero, le avisaban al secretario del rey y al asistente del jefe de los sacerdotes para que vaciaban. Luego volvían a colocar el cofre en la entrada del templo. De esta manera lograban juntar gran cantidad de dinero. El rey y Joiada le daban el dinero a los encargados de las reparaciones del templo, y esto pagaban a los albañiles, carpinteros, a los que trabajaban con el hierro, a los que reparaban. De esta manera todos trabajaban y la obra avanzó, hasta que repararon por completo el templo de Dios. Vemos, ¿no?, como Joas, cuando estaba al lado de Joiada, ¿no?, de ese siervo de Dios, podía hacer bien su ministerio, ¿no? Como Joiada podía, ¿no?, guiarlo, ¿no? Y el pueblo llegaba a crecer, como el pueblo crecía, ¿no? Y reparaban esa relación. Como cuando esa persona que está, ¿no?, que Dios puso a tu cargo, ayuda a reparar esa relación en tu familia. Esa relación que fue rota por Satanás, ¿no? Ya sea llevándote un hijo, no sé, lo que cada uno pasa, ¿no? Pero vemos cómo ¿no?, Joas y Joiada, ¿no?, podían hacer crecer la obra de Dios. Podían hacer crecer ese ministerio, ¿no?, que Dios le otorgó, ¿no?, esa responsabilidad que le entregó a Joas, ¿no?, que estaba al lado de ese gran siervo, ¿no?, que lo crió y que lo guió. Dice, cuando terminaron y regresaron al rey y a Joiada el dinero que había sobrado, como hicieron utensilios de oro, de plata, para usarlos en el culto del templo. Y así también Joiada vivió, y cuando Joiada vivió, dice, se presentaron en el templo muchos sacrificios de honor a Dios, ¿no? Vemos cómo hacía bien ese siervo, ¿no? Y ahí nos habla a nosotros, ¿no?, como pueblo de Dios, como la pastora, la sierva que tenemos, ¿no?
que siempre está velando por nosotros, a pesar de esas debilidades que tenemos, ¿no? Porque todos sabemos que todos tenemos debilidades, ¿no? Pero el Señor nos ayuda y nos puso una guerrera, ¿no? Como sierva, nos puso gente, ¿no? Capaz de ayudarnos, ¿no? Para que no caigamos, para poder seguir ese sueño que tenemos, esa cosa que estamos haciendo para Dios. Vemos que a Joas le faltaba convicción, ¿no? Para el servicio. ¿A cuántos de cristianos que conozco, ¿no? Que muchas veces les faltó convicción, ¿no? Para seguir el camino de Dios. ¿Qué significa convicción? Significa convencimiento, significa seguridad, certeza, firmeza. ¿Cuántos de ustedes no tenemos que tener eso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, ¿no? Porque me pongo, ¿no? También tenemos que tener seguridad, certeza, firmeza, ¿no? En el camino de Dios. Porque cuando emprendemos, ¿no? Un ministerio ante Dios, cuando emprendemos una cosa, ya sea pequeñita, como no sé, como danzar, como que es algo grande, ¿no? Como cualquier cosa, Dios está creando algo grande, algo para que sean ejemplos en el barrio, ¿no? En todos los lugares que miren, ¿no? Dios dice que nos eligió como príncipes, ¿no? Como príncipes del Rey. Nos dio una gran responsabilidad. Aunque nosotros no lo creamos, ¿no? Lo que estamos haciendo en este lugar pequeño, ¿no? Es algo grande para Dios. Porque acá vamos a vivir luchas, vamos a vivir pruebas. Y Dios con el tiempo nos va a ir forjando. Dios nos va a ir preparando, ¿no? Y por eso nos puso una gran sierva, nos puso, ¿no? Para que ore por nosotros, ¿no? Como muchas iglesias puso ese gran pastor, ese gran siervo, ¿no? Para que ore por ese pueblo, ¿no? Es algo grande que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros. Y por eso esta palabra me lleva a reflexionar, ¿no? Me lleva a decir, Señor, por favor, Padre, no seré yo como Joas, ¿no? Ayúdame a tener convicción en lo que hago, en convicción a no apartarme, ¿no? Vemos en muchos lugares hijos de pastores grandes, ¿no? Que podían haber sido grandes siervos, grandes profetas, grandes cantantes, cosas grandes que Dios tenía para ellos y no lo supieron valorar. Decían, no, estoy en este lugar, vamos a hacerlo una adoración parcial, voy casi cuando termina y siempre está el pastor, la pastora, ¿no? Guerreando ahí, a ver, tratando de hacer magia. ¿A quién vamos a poner que cante de vuelta para hacer tiempo, ¿no? Y vemos por la falta de convicción que el diablo entra, ¿no? Entra en esas vidas, ¿no? Para derrumbar todo lo anterior que habían hecho. No importa las buenas intenciones que uno tenga, ¿no? Lo que importa es lo que hagamos para Dios. Porque si, por más que hagamos muchas cosas, que tengamos buenas intenciones, el enemigo está en tu contra, el enemigo está dispuesto a hacerte caer si no tienes convicción. Si nosotros no queremos lo que estamos haciendo, si nosotros no queremos que estamos haciendo algo grande, que en este lugar vamos a salir a predicar a otros lugares a donde Dios nos ponga, como dice la pastora, a donde Dios nos guíe vamos a ir, porque nosotros tenemos un largo camino por recorrer, toda una vida, ¿no? Que Dios nos puso acá por algo, ¿no? Por algo Él nos sacó de ese infierno, ¿no? De esas cosas malas, ¿no? Como nos sacó a Joas, como Dios nos sacó a Joas, ¿no? De ese infierno, cuando Atalía, ¿no? Esa usurpadora satánica empezó a matar a todos sus hermanos, a todos, ¿no? Los príncipes, para quedarse ella con ese gobierno, con ese lugar, ¿no? No dejemos que el diablo se quede con eso que estamos haciendo para Dios. Tengamos convicción, tengamos seguridad. Eso es lo que nos habla Dios y que nos hace reflexionar, ¿no? A mí primeramente, ¿no? Que me ayuda a tener seguridad, a tener certeza de lo que estamos haciendo. Algo grande estamos haciendo para Dios. Nunca hacemos algo pequeñito para Dios. Es toda una semilla, ¿no? Empezamos en un lugar pequeño para ir a un lugar grande. Es toda una semillita. Para tener esa empresa, ¿no? Tenemos que empezar, no sé, por algo chiquito. Vemos los emprendedores, ¿no? Que empiezan, no sé, Coca-Cola era un farmacéutico, ¿no? Que hacía así tipo el juguito hasta que un día, ¿no? Eso fue furor, ¿no? Y tuvo éxito y llegó a ser multinacional. Es un ejemplo, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, que tengamos certeza, que nos pongamos en sus manos, ya sea a predicar, a, no sé, cantar, a danzar, a enseñar. Es algo grande que cada uno está haciendo para Dios. Y vemos cómo a Joas le faltaba, ¿no? Esa seguridad, le faltaba esa certeza, porque si no estaba al lado de su siervo, Joiada, Joas no tenía autoridad, Joas no tenía certeza, no tenía seguridad.
Dice, mientras vivió Joiada, se presentaron en el templo de Dios muchos sacrificios de honor, dice. Pero Joiada envejeció y al llegar a los 130 años de edad murió. Y como le había servido un bien al pueblo de Israel y a Dios, a su templo lo sepultaron en la ciudad de David, en el cementerio de los reyes. Vemos como este siervo de Dios no llegó a cumplir su mayoría de años, ¿no? Como quizás nosotros o cada uno, ¿no? No siempre vamos a tener a esa persona que ora por nosotros, lo que nos dice el Señor. No siempre vamos a tener a ese siervo, esa sierva que nos ayuda, ¿no?, en su camino. Dice que Joiada, ¿no?, ya un día no estuvo más, ya envejeció, ¿no?, y ya le quedó todo el reino, ¿no? Ya a Joas, ¿no? A Joas, al rey Joas, ¿no? Le quedó todo ese ministerio, ¿no? Un día no estuvo más, ¿no? Joiada, ya él se fue con el Señor. Y tuvo el honor, ¿no? Lo sepultaron en el lugar de los reyes, ¿no? Porque fue un rey, fue un siervo de Dios. Joiada, no sumo sacerdote, que a pesar que las adversidades que se levantaban en esos tiempos en su vida, él pudo rescatar a ese pequeñito para guiarlo en su camino, para coronarlo como reino, para que guíe a su pueblo. Pero vemos, ¿no? Dice en el 17, dice, ¿no? Después de la muerte de Joiada, los jefes de Judá y los príncipes fueron a rendirle homenaje al rey y empezaron a darle malos consejos. Vemos cómo Satanás, ¿no?, sabía de esa falta de certeza, falta de convicción que tenía Joas, ¿no? Y ya como Satanás atacó en su debilidad y empezaron a darle malos consejos, dice, ¿no? Es cuando nosotros no tenemos la guía de ese siervo, estamos lejos y ya se nos empieza a ver lo que somos, ¿no? Se nos empieza a ver nuestras faltas, ¿no? Dice, le empezaron a darle malos consejos al rey. Dice, y muy pronto el rey y ellos se olvidaron del templo de Dios y volvieron a adorar las imágenes de Astarte y los dioses falsos. Esto hizo que Dios se enojara mucho contra Judá y Jerusalén. Qué feo, ¿no? Joiada, que tanto hizo por ese jovencito, ¿no? Que lo dio toda su vida, ¿no? Lo ayudó a hacer grandes cosas para Dios, grandes cositas que plantaron para Dios, grandes ministerios, ¿no? Ni bien se notó la ausencia, ¿no?, de ese siervo, vemos como la falta de seguridad de Joas, ¿no? Es como por esa falta de seguridad Satanás lo empezó a atacar. Y como Joas, ¿no?, lejos de la seguridad de creer lo que Dios tenía para él, de creer el lugar donde Dios lo había puesto, como Joas empezó a ceder, ¿no? Rápidamente Joas cayó en los consejos satánicos, ¿no? En los consejos que llevaron a apartarlo de Dios. Qué triste, ¿no? Cuando el siervo de Dios no estuvo, ya Joas cayó en las manos de Satanás. Por eso pidámosle al Señor esa seguridad, ¿no?, que nos dé, para que creamos lo que Dios hace en nosotros, para que creamos que lo que Dios hizo en nuestras vidas no fue casualidad. No fue casualidad, ¿no?, que Dios haya sanado a mi hermanita, haya sanado a mi abuelo, ¿no? Dios lo hizo eso para manifestar su gloria. Y aunque pasen los años, yo lo tengo que contar. Porque Dios me va a poner en situaciones similares, ¿no?, quizás en otras personas, para que yo dé ese testimonio de esperanza, ¿no? Que tengo una hermanita, ¿no?, que danza, maravillosa, que baila, ¿no? Y un abuelo, ¿no?, lleno de años, maravilloso, con una fuerza impresionante y un talento para hacer las cosas de Dios en su templo. Eso es lo que Dios hace, no lo hace por casualidad. Pero vemos como Joas no supo valorar todo lo que ese siervo hizo por él, todo lo que Joiada luchó contra Satanás mismo, ¿no?, que intentó destruir esa familia, ese reino, como cuando Satanás intenta destruir nuestra familia. Satanás vino a hurtar y a robar y a destruir, a darte malos consejos, a llevarte con una pequeñez al infierno, para que tus hijos, los hijos de tus hijos, nazcan con maldiciones, nazcan, no sé, en la droga, en la pornografía, no sé, todas las cosas malas. Eso es lo que quiere Satanás. Y vemos cómo
rápidamente Joas se olvidó, ¿no? Se olvidó de lo que Dios había hecho en su vida. En el 19 dice, sin embargo, Dios le dio una oportunidad y les envió profetas y les advirtió del mal que estaban haciendo para que volvieran a obedecer a Dios, pero nadie les hizo caso, ¿no? Vemos como Dios en su amor lo fue advertir a Joas, ¿no? Dios tiene amor por cada uno de nosotros. Lo que hacemos para Dios, ya sea de lo que hicimos de chiquitito, no sé, escribir un libro, no sé, lo que sea, eso tiene valor para Dios. Eso es una semilla que plantamos, pero a veces nosotros nos apartamos y derrumbamos todo ese ministerio, todo lo que somos. Dios nos dice acá que todos somos príncipes del Rey. ¿Cuántos lo creen así? Lo tenemos que creer. No nos tiene que faltar convicción, porque si no Satanás va a empezar a decirte, vos no servís para nada, ya fracasaste en la vida, sos un fracasado, apartate, lo que estás haciendo no sirve. Te vas a ese lugar a predicar si son 2 personas. Nunca va a crecer, eso es lo que te dice Satanás. Pero no es así. Dios te dice que sos príncipe del Rey de Reyes. No hagamos como Joas, que se apartó rápidamente, se olvidó rápidamente de donde Dios lo sacó, de todo lo que ese siervo que tanto oraba, que tanto velaba, que tanto lo cuidaba, había hecho por él y habían construido juntos. Este lugar pequeño no se va a hacer grande si nosotros, si todos tenemos convicción, si todos tenemos convicción en el servicio. Por eso que Dios nos ayude esta noche, ¿no? Que nos mande su Espíritu, ¿no? Para que podamos tener esa seguridad, para que cada uno tenga esa seguridad, esa certeza, esa firmeza, que ese sueño en la vida, ya sea en el camino de Dios, o ya sea en ese proyecto, o en ese sueño que tienen, que solo Dios sabe y ustedes lo puedan cumplir. Que tengamos la convicción de lo vamos a lograr. Eso es lo que le faltaba a Joas, ¿no? Y vino Satanás y empezó a darle malos consejos. Y Joas rápidamente cedió. ¿Por qué? Porque le faltaba seguridad. Porque ya su siervo no estaba. Es cuando a veces no nos alejamos, por ahí en la iglesia somos todos, amén, amén, Padre nuestro, somos todos santos, ¿no? Y nos alejamos un poco, ¿no? O ya sea en una red social y ya nos empezamos a desequilibrar. Ya viene Satanás viene Satanás, no sé, a provocar por nuestro carácter, porque Satanás nos conoce también. Satanás sabe nuestra debilidad, porque Él está buscando hacernos caer. Él viene Satanás a tentarnos y ya caemos. Ya nos salta la ficha, lo voy a matar. ¿Dónde está Sergio? Le metió 3 tiros en la esquina porque se peleó, porque le dijo, no sé, que le iban a ganar el superclásico a River. Ya nos salta, ¿no? Cuando nos alejamos de esa persona que ora por nosotros, de esa sierva, nos alejamos de la iglesia. Eso es lo que pasaba a Joas, ¿no? Pero dice Dios en su amor le envió, dice, le dio la oportunidad y le envió profetas y ellos le advirtieron del mal que estaban haciendo para que volvieran a obedecer a Dios, pero nadie les hizo caso, ¿no? Cuando faltó ese siervo y quedó Joas, ¿no? En ese gobierno solo, la iglesia, ese lugar se derrumbó. Todo el mundo empezó a ir a la pepa, a hacer por su cuenta, ¿no? ¿Qué pensamos nosotros, ¿no? Que si nos falta el siervo, la sierva, ¿no? ¿Qué será, no? ¿Tendremos la convicción para seguir adelante esta semilla que Dios plantó? Este lugar que Dios abrió luchando contra Satanás, que Dios abrió, ¿no? Dándole fuerza a sus siervos, para la sierva, para que luche contra Satanás, que se levantaba todo el tiempo para destruir, ¿no? Este lugar, para destruir el testimonio. Vemos como en el lugar de Joas, ¿no? Como los sacerdotes que tenían cargo no tenían temor de Dios. Y todo eso influía en su gobierno, ¿no? Que él tenía que ir a pedirle ayuda al sumo sacerdote, Joiada. Y Joiada interviniendo podía llevar, ¿no? Adelante las cosas buenas para Dios. Que no nos pase eso en esas cositas que estamos haciendo para el Señor. Porque es algo grande. Cada uno está haciendo algo grande para Dios. Aunque no lo crea, Dios te dice esta noche, créelo. Porque lo que estás haciendo, lo vas a hacer y cada vez vas a tener sus frutos. Si vos te pones la pila, si nosotros nos ponemos las pilas en el Señor, todo va a ser algo grande, ¿no? Todo a largo plazo, ¿no? Pero el día que Joiada no estuvo, ¿no? Ya Joas, ¿no?
ya empezó a fallar, ¿no? Se empezó a dejar influenciar por ese carácter, ¿no? Por ese, no sé, por esa falta de seguridad que tenía. Bueno, pero si después voy a la iglesia y ya me salvo, o bueno, no pasa nada que haga esto, después voy a la iglesia, no era todo un viva la pepa, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Ya cuando faltó joyada, pero Dios le envió, ¿no? A sus profetas. Es cuando a veces vienen pastores y nos dice, vas a ser un gran siervo, vas a ser una gran sierva, vas a ser un profeta. Y eso es Dios que nos está hablando, ¿no? Él nos dice lo que vamos a hacer, pero nosotros a veces no lo tomamos cuando nos falta convicción. Bueno, pero va a ser en el futuro, no pasa nada, después voy a la iglesia más tarde, ¿no? Eso nos falta convicción, porque nosotros tenemos que arrancar como desde el principio con todas nuestras fuerzas. Y si no la tenemos, pedirle al Señor que nos dé fuerza, ¿no? Dice, nadie le hizo caso, dice, ¿no? Cuando Dios les habló. Y entonces el Espíritu de Dios le dio un mensaje a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y él fue, subió una tarima y le dijo, así dice Dios, que ustedes se han buscado su propia ruina, por haber desobedecido mi ley, por haberse abandonado, ahora Dios los abandonó a ustedes, dice. Vemos, ¿no? Después, cuando nos empezamos a apartar de Dios, empezamos a tener nuestras flaquezas, ¿no? Cuando nos falta esa convicción, ya empezamos, ¿no? Después, no, pero me está yendo mal en eso, bueno, vamos a disminuir el horario del servicio a Dios, ya oramos menos, por ejemplo, ya somos menos constantes, ayunamos menos, y ahí es cuando Satanás va ganando terreno, cuando Satanás va ganando terreno en nuestras vidas. Y no importa todo lo que hicimos, todo queda en manos de Satanás. Y le empezamos a echar la culpa a Dios. Y bueno, si hice eso, ¿para qué? ¿Por qué Dios permitió? Y no nos miramos nosotros mismos. Eso es lo que le pasaba a Joas, ¿no? Dice, por haberse abandonado, Dios se fue de ustedes, ¿no? Los abandonó. Nosotros nos caemos en el pecado, ¿no? Y Dios se aleja de nosotros. Dice, a ver, ¿dónde íbamos? Dice, y en el 21-22 dice, y el rey Joas se olvidó del amor que Joiada siempre le tuvo. Cuando el pueblo quiso deshacerse de Zacarías, él mismo le dio la orden para que mataran en el patio del templo de Dios. Qué grave, ¿no? Como Joas dice acá, se olvidó del amor que Joiada tuvo, ¿no? Por él, cuando lo guió desde el principio, cuando lo ayudó, ¿no? En su ministerio, en su gobierno, ¿no? Es cuando ese siervo, ¿no? Que nos ayuda desde pequeñito, ¿no? A crecer, y nosotros nos olvidamos. Vamos de acá para allá, después nos terminamos apartando porque no es el lugar donde Dios nos quiere hacer crecer, ¿no? Vemos que qué triste, ¿no? Y por eso le pedimos al Señor que no tomemos ese ejemplo de Joas, ¿no? Cuando faltó su sacerdote, cómo el diablo empezó a tomar su vida, empezó a derrumbar todas las cosas buenas que él había hecho. Y él mismo mandó matar al hijo del sacerdote. Qué triste, ¿no? El rey Joas se olvidó del amor que Joiada siempre le tuvo. ¿Cuánto nos olvidamos del amor que Dios nos tuvo? Hay muchos ejemplos de muchos cristianos, ¿no? Que hijos de pastores, de nietos, no sé, o que viven en la casa de Dios, principalmente, por eso Dios me habla a mí, nos habla a todos, ¿no? Que llega un tiempo, a pesar de todas las cosas que Dios hizo por ellos, se terminan olvidando, ¿no? Se terminan olvidando de las cosas que Dios hizo, de esas batallas ganadas, de esas luchas que el siervo tuvo para derrotar a Satanás. Se olvidan y terminan siendo invadidos, ¿no? Por el diablo, terminan siendo ejemplos de lo que no tienen que ser en la vida. Vemos cómo Satanás empieza a tomarlo, ¿no? Empieza a derrumbar, que se hacen tatuajes en la cara, que se hacen, no sé, se prostituyen o hacen cualquier cosa, ¿no? Pero terrible, cosas terribles, ¿no? Que hacen, ¿no? Apartándose de Dios. Dice que cuando el diablo, en la Biblia, cuando el diablo dice ve un demonio o algo limpio, dice que busca 7 demonios y lo ensucia totalmente peor. Eso es lo que quiere hacer el diablo con nosotros. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que estar fuertes y tener la convicción de que vamos a vencer y que vamos a hacer algo grande para Dios. Tenemos que tener la convicción, la certeza en el servicio de Dios. Empezamos en este lugar chiquito, pero va a ser algo grande. Dice, a ver, ¿dónde íbamos?
Y cuando Zacarías estuvo a punto de morir, le dijo: Dios te tomará cuenta por esto, ¿no? Y sucedió que un año después, Dios castigó a Joas, al permitir que una pequeña parte del ejército sirio derrotara a su gran ejército. Y los sirios invadieron Judas, acá terminamos, Jerusalén, y mataron a todos los jefes del país. Y después de robar las pertenencias del pueblo, le enviaron al rey de Siria. A Joas lo dejaron gravemente herido, y cuando los sirios se retiraron, sus ayudantes de Sabat y Amonita, el Mojabita, se vengaron y lo asesinaron. Y así mataron a Joas en su propia cama. Luego lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Vemos, ¿no?, qué triste el final de Joas, ¿no? Dios le advirtió en su amor, ¿no?, que se vuelva en su camino. A pesar que Joas era un gran siervo de Dios, que Joas hizo grandes cosas, porque vemos que Joas empezó la reparación del templo. Vemos que Joas hizo un montón de cosas buenas para Dios, pero no se dejó guiar por las influencias cuando ese siervo, esa sierva, no estuvieron más a su lado. Se dejó guiar por las influencias del enemigo, del diablo. Cuando Satanás viene, por pequeñas cosas, a invadir nuestra mente. Y cuando nosotros, como siervos de Dios, no cumplimos la ley del Señor. No hacemos lo que Dios alguna vez nos enseñó con ese siervo, con esa sierva que puso para que nos guíe. Es una palabra, que a mí también que le dije: Señor amado, que no sea yo como Joas en un futuro, que lleve siempre la rectitud en tus cosas que estamos haciendo. Sea un folletito, sea predicar, sea una danza, sea cosita pequeña que hacemos acá, es algo grande. Es algo grande, un ministerio grande que hacemos para Dios. Y que crecerá porque todo es como una semillita. Dios nos prepara en un lugarcito pequeño, con una gran sierva, para que nos guíe en esa rectitud. Para que podamos salir a lugares, y alguna vez tengamos fruto. Y alguna vez cuando la sierva, el siervo y los que tenemos al lado no estén más, y estemos nosotros al lado de otras personas, podamos guiar y podamos aprender como esa sierva de Dios nos guió, esa rectitud. Porque el árbol tiene que crecer derecho, porque si el árbol crece sino más, no vamos a hacerlo sino más, termina torcido. Dice: por sus frutos los conoceré, dice el Señor Jesús, Y vemos que triste la vida de Joas, Y nos habla cada uno de nosotros, que somos principales, que hacemos cosas para Dios, que lo hacemos con el corazón. Vemos lo que hizo Joas, nos sirvió, porque vemos cómo él terminó cayendo, cuando ese siervo y su esposa no estaban más a su lado para guiarlo. Qué triste, Dios le advirtió, pero Joas cayó en su necedad, cayó en el mundo, en todo, hizo caso, lo mismo cuando un cristiano hace caso del sistema mundial, que dice: no, pero está bien eso, pero si allá lo permiten, y toda su iglesia o lo que hace se empieza a degenerar, se termina la rectitud. O nuestra familia, dejamos entrar a Satanás. Eso es lo que pasó con Joas, Qué triste, Dios le advirtió, pero él no hizo caso. Dice: así sucedió que un año Dios castigó a Joas al permitir que una pequeña parte del ejército sirio derrotara a su gran ejército. Y los sirios invadieron Judá y Jerusalén y mataron a todos los jefes del país, después de robar las pertenencias del pueblo, y enviaron al rey de Siria. Qué triste, Vemos como Dios tuvo que castigar a Joas, porque nunca se arrepintió. A pesar que Joas era un hijo de Dios, nunca escuchó la advertencia y nunca siguió esos pasos que ese siervo y su esposa le decían, lo guiaban en la palabra de Dios. A pesar que Dios lo salvó de Satanás, Joas se olvidó del amor de Dios, dice acá, Y vemos cómo por su propio pecado dice que una pequeña parte del ejército sirio derrotó a su gran ejército. Vemos cómo Satanás, con una pequeña parte, con un pequeño pecado, puede destruir todo lo que estamos haciendo para Dios. Un pequeño pecadito, de falta
no sé, de carácter, de rectitud, no sé, que no le pedimos, que nosotros les pidamos, puede destruir todo lo que estamos haciendo para Dios. Y ese pequeño pecadito, ¿no?, que nos lleva a nosotros, ¿no?, al pecado, a la desobediencia a Dios, nos puede enviar al infierno, ¿no? Qué triste, ¿no? Siendo hijo de Dios, Joas cayó, ¿no? Y unos pequeños demonios, que él decía que eran pequeños, derrotó a su gran ejército. No importa todo lo que hizo para Dios en el pasado, todo lo que le sirvió, todo lo que oró, no sé, todo lo que invirtió en su negocio, en su familia, no siguió los mandamientos de Dios y de sus siervos que lo guiaron. Y unos pequeños demonios destruyeron todo y lo hirieron a él de gravedad, dice. Joas lo dejaron gravemente herido, y cuando los sirios retiraron, sus ayudantes se vengaron de él y lo mataron a Joas en su propia cama, en su propia necedad, en su propia ignorancia. Nunca se arrepintió Joas, fue derrotado, murió sin arrepentirse. Y es muy triste porque vemos desde el principio, ¿no?, y también en el libro de Reyes dice las cosas que Joas hizo para Dios. Un gran siervo de Dios era Joas, que fue rescatado por Satanás, fue rescatado por Dios de la mano de Satanás. Pero Joas no se acordó del amor de Dios un día. Que Dios no en el futuro, cuando nosotros crezcamos más en su camino, cuando algún día los que están al lado de nosotros que nos guíen no estén, y tengamos que guiar, no sé, a un pueblo o ser ejemplo en nuestra familia, que Dios nos ayude, ¿no?, a que podamos seguir la rectitud, que no seamos como Joas, que tarde o temprano no se dejó guiar por su falta de certeza, por su falta de seguridad, porque él no creía que era un rey al final, porque dependía de Joiada, de ese siervo, ¿no? A veces cuando no estamos al lado del pastor, de la pastora, nosotros caemos. Viene el enemigo y nos zarandea. Estamos el pastora, oren por mí, por favor, que el enemigo me zarandeó. Eso es lo que pasa, ¿no? No creemos la autoridad que Dios nos dio. Cuando el enemigo viene a tentarnos, decirle, te reprendo en el nombre de Jesús. O decirle, Señor, yo estoy haciendo algo para ti, tengo que ser un ejemplo. Tengo que ser un ejemplo en la vida. Y vemos cómo las bendiciones van a empezar a llegar, cómo ese ministerio tan pequeño que estamos haciendo va a empezar a crecer, cómo, no sé, Dios nos va a empezar a dar ideas, proyectos, cosas nuevas para su servicio. Nos va a empezar a dar esa bendición anhelada que tanto anhelamos, ese sueño que tenemos, ese anhelo, Dios nos va a cumplir. Pero cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios, Dios nos pone siempre grandes personas a nuestro lado, qué importante, ¿no? Pero esas personas no van a estar eternamente a nuestro lado. Y nosotros tenemos que seguir adelante, porque algún día vamos a guiar a otras personas. Qué triste, ¿no? Joas nunca se arrepintió. Esos pecados, ¿no?, cuando se fue ese siervo y esa sierva de Dios, se agravaron. Él empezó a seguir esos pecados, a practicar, y adoró a Satanás, ¿no? Dice Dios es falso. Quizás para los cristianos, ¿no?, esa pequeña, no pasa nada, me voy a bailar allá, después voy a la iglesia, ¿no? Empezamos a hacer, en vez de ser hijos de Dios, que vivimos la palabra como ejemplo, empezamos a ser religiosos. ¿Qué es religioso? No, voy el domingo, un ratito y ya está, salgo por la semana, después, bueno, hago mis cosas. Eso empezamos a hacer, porque no queremos lo que vivimos, no queremos lo que Dios hizo en nosotros y lo que Dios hará. Dios nos dice esta noche, yo haré grandes cosas con ustedes. Si puedes creer, hay una canción que dice, si puedes creer, los cielos se abrirán y el Espíritu de Dios descenderá y esa cosa chiquita que estamos haciendo crecerá y Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Busquemos primeramente el reino de Dios y todo viene por añadidura. Dios sabe más que nosotros mismos lo que necesitamos y lo que deseamos en la vida. Él lo tiene preparado. Pero no seamos como Joas, que esos pequeños pecados, ¿no?, lo mataron a todo su gran ejército, todo lo grande que él hizo. Y lo mataron a Joas en su propia cama. Y luego lo enterraron en la ciudad de David.
pero no el cementerio de los reyes. Qué triste, ¿no? A pesar de todo lo lindo que hizo Joas, en el principio no le sirvió. Él no se arrepintió.